capítulo 1 del 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús venir hacia él, exclamó, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, y no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este evangelio tan cortito, pero cada palabra tiene un significado enorme, ¿no? Justamente, como decíamos hace un ratito, previo a ya la Semana Santa, a puertas de la Semana Santa, Juan nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Nosotros tenemos esta frase ya trillada en la cabeza, la escuchamos mil veces en la misa, pero a veces no reflexionamos de la importancia que tiene que Jesús sea justamente ese Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y aquí Juan habla de algunas características de este Cordero, ¿no? Que yo, dice, estaba antes, era mayor que Jesús, pero él existía antes que yo. O sea, aquí está hablando de que Jesús es divino, ¿no? Que es alguien del cielo. No puede ser alguien, cualquier hombre que exista, o sea, siempre, ¿no? Que exista antes que yo. Y dice que Él ha venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado. O sea, yo estoy preparando su camino, ¿no? Muy bonito es este evangelio. Entonces vamos a ver por qué y cómo Jesús va cumpliendo cada una de las características que tenía el Cordero Pascual, ¿no? Anteriormente judío, y Él se vuelve el Cordero perfecto, ¿no? Cómo Jesús es realmente el Cordero perfecto. Pero Jesús, ¿por qué tenía que morir? ¿No? O sea, todos nosotros, gracias a Dios que estamos aquí, sabemos que Él vino a salvarnos de los pecados, ¿no? Tenía que expiar Él, cargar Él nuestros pecados desde Adán y Eva hasta los pecados del fin del mundo. O sea, todos los pecados cometidos desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. Y ahí están nuestros pecados. Entonces Jesús muere para que tú y yo no lo hagamos. ¿No? Él nos carga literal, así como esta foto en la cruz, para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Entonces mis pecados me deberían condenar, pero Cristo asume ese castigo, sufre ese castigo, ¿no? Siendo Él perfecto, siendo Él sin mancha, siendo Él cero pecados, ¿no? Para que nosotros podamos experimentar la misericordia de Dios y poder tener la vida eterna, una vida nueva, ¿no? Y Dios, cuando Adán y Eva pecaron, todos nosotros sabemos que Él les promete enviar un Salvador, ¿no? Desde que estuvieron ellos. Y toda la historia del Antiguo Testamento hasta Jesús se puede ver claramente cómo Dios va preparando ese camino para la llegada del Salvador, que es Jesús, del Cordero, que es Jesús. Y justamente el Cordero está presente desde los sacrificios que hacía Abel, ¿no? Abel sacrificaba su mejor corderito. Desde Abel ya está el cordero presente, ¿no? Y a Dios le gustaba el sacrificio de Abel, ¿no? Tanto así que Caín, muerto de la envidia, lo terminó matando, ¿no? Entonces Dios nunca se olvidó de su promesa a los primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Y la cumplió con Jesús. Vamos a ver ahorita, como siempre me encanta a mí el Antiguo Testamento, ir haciendo el paralelo con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Abraham llegando con Isaac al monte para ser sacrificado. Isaac le dice, ¿no? Papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto, ¿no? ¿Y qué le responde Abraham? Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Y cuál era ese cordero? Aquí está. Era Jesús. O sea, ¿no? El cordero era Jesús. ¿No? También cuando vemos otro pasaje del Evangelio, ya ahora en la vida de José, sabemos que José fue vendido por sus hermanos, ¿no? Sus hermanos mayores, ¿no? Y precisamente cuando lo venden, ¿no? Manchan con la sangre de un cabrito, de un corderito, la túnica de José, ya para poderle decir a su papá, Jacob, Israel, que había sido comido por una bestia, pues, ¿no? Que habían encontrado eso, ¿no?
Pero ¿qué es lo que ocurre acá de curioso? Cuando ya José ya está trabajando con el faraón, está rescatando a Egipto y a todo el mundo del hambre y la sequía que había, van los hermanos de José sin saber que era José, ¿no? Y a pedirle comida, a tratar de comprar comida, y José los reconoce y todo, y ellos pues por supuesto arrepentidos, lloran, le piden perdón, y José no les dice, ahora se fundieron, los voy a meter presos a todos. No, al contrario. José les dice, no les pese por haberme vendido, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. O sea que quería decir que si ellos no lo vendían a los egipcios, los israelitas, Jacob y toda su tribu iban a morir de hambre. Y ahora Jacob venía a Egipto con todos sus hijos a vivir ahí, ¿no? Y siendo familia de nada más y nada menos que el ministro que era José, ¿no? Entonces fueron salvados toda la tribu de Israel, ¿no? Y las 12 tribus, gracias a que estos hermanos hicieron un mal a José, ¿no? Entonces fue precisamente todo esto, ¿no? Que José no se venga, ¿no? Sino que él cargó pacíficamente el mal de sus hermanos y esto hizo que después Dios los salvara, ¿no? Increíblemente, ¿no? ¿Cómo se parece a Jesús? ¿No? ¿Cuántas cosas vamos viendo ya solamente en dos pasajes del Evangelio, ¿no? Y si nos ponemos ya en la Pascua, la primera Pascua de los judíos, justamente, pues que es el paso, Pascua es paso, de la esclavitud a la libertad, todos sabemos la historia, que ellos tenían que matar un cordero, marcar sus puertas con la sangre del cordero, comerse el cordero, ¿no? Estar vestidos y el cordero tenía que tener ciertas características, no podía ser cualquier corderito que encontraba por ahí, ¿no? Entonces ya aquí empieza, ¿no? La similitud 100% de Jesús con el cordero. Ya estaba antes, pero ahorita ya empieza de forma ya reglada, específica totalmente. En Éxodo 12 vemos, el animal será sin defecto, macho de un año. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, también como cordero, tenía que ser sin defecto, sin ningún pecado. Él era perfecto hombre, ya está ahí, sin defecto, ¿no? Y tenía que estar en la plenitud de su vida. Tenía que ser macho, Jesús era hombre, de un año, en la plenitud de su vida. Jesús estaba en sus 33 años, en la plenitud de su vida, ¿no? Entonces, ellos tenían que marcar el dintel para que cuando pase el ángel no ataque ni hiera a ninguna de estas personas. Entonces, de esta forma, ellos son liberados de Egipto, ¿no? En la primera Pascua es el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad. Y la Pascua que hace Jesús, la nueva Pascua, es el paso de la esclavitud del pecado hacia la vida, hacia la vida. ¿No? Estábamos muertos en el pecado. Jesús nos saca de la muerte hacia la vida. Imagínense, ¿no? Nos hace libres del pecado para poder acceder a la vida. Y esta cualidad de ser manso la encontramos en Jeremías. Yo estaba como cordero manso llevado al matadero sin saber que intrigaban contra mí. Jeremías habla aquí de que el cordero tiene que ser manso, luego agregan que tiene que ser blanco, perfecto. Lo que usan, la palabra que usan es tamillín, que significa impecable. Pues aquí tenemos que el cordero, al ser manso, ¿qué quiere decir? Que si el cordero yo lo llevaba para ser sacrificado y el cordero se quejaba, ya no lo podía sacrificar porque ya no era un cordero manso, ¿no? Entonces tenían que buscar otro cordero que no se queje, que se deje amarrar, que se deje tirar al piso, que se deje acomodar en el altar, que se deje degollar sin quejarse. Pues podemos mirar aquí, ¿no? Cómo Jesús no se queja cuando está en juicio. No se queja ante Anás y Caifás, no se queja ante Pilatos, no protesta, no dice voy a mandar fuego del cielo y los voy a quemar a todos, voy a traer a mis ángeles que los destruyan. Lo azotan, no se queja. Carga la cruz, lo ayudan y él no se queja hasta que lo crucifican y nunca se quejó. No vemos a Jesús
renegando ni quejándose en ningún momento de la Biblia. Ahí Jesús cumple perfectamente la característica de que tenía que ser manso, como un cordero, ¿no? Seguramente me ponen a mí, pues me empiezo a gritar desde ahorita. O sea, no, no hay forma de que no me queje, ¿no? Sálvenme, por favor, ya paren, ¿no? Socorro, etcétera, ¿no? Otra característica era que no le quebrarán ningún hueso. En el rito pascual judío no se le rompen los huesos al cordero. Y aquí tenemos las escrituras en Éxodo 12:46, en Salmos, en Números. Se comerá en una casa, no se podrá sacar de su carne fuera de la casa y no se quebrará ningún hueso suyo. En el Salmo dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Este Salmo está referido al Mesías. En Números tenemos, y no dejarán nada de él para el otro día, ni le quebrarán hueso alguno. Observarán todas las ceremonias de la Pascua, referidas al Cordero Pascual. Entonces, ¿qué vemos en la muerte de Jesús? En todas las crucifixiones, para acelerar la muerte de los reos, les quebraban las rodillas para que mueran más fácil y se asfixien, ¿no? Cuando ahí está todo el terremoto ahí y todos dicen, ya, que se mueran ya estos porque no querían los soldados seguir ahí cuidándolos, entonces el centurión da la orden, ¿no? Ya, quiéranles los huesos. Pero cuando llegan a Jesús, se dan cuenta que él ya estaba muerto. Recuerden que los romanos eran tremendos soldados, sabían matar perfectamente y sabían perfectamente cuando alguien estaba muerto, ¿no? Y le clavan la lanza al costado, ¿no? Para que, por si acaso, ¿no? Por si las dudas, para mí ya está muerto, pero por si no es que se fue a haber desmayado, lanza al costado. Y a Jesús no le quiebran ni un solo hueso, ¿no? Entonces, cuando le quiebran, perdón, cuando le atraviesan con la lanza, sale sangre y agua, ¿no? Y Jesús se define a sí mismo como un templo. Y qué coincidencia que cuando sacrificaban a los corderos en el templo, al costado del altar donde sacrificaban, había un orificio, ¿no? Recordemos que a Jesús le acaban de hacer un orificio porque salió sangre y agua. Bueno, en el costado este del templo había un agujero por donde salía la sangre de los corderos mezclada con agua, ¿no? Que usaban para limpiar el altar, y esta bajaba por un canal hacia el valle de Josafat. ¿Y qué hacían los judíos? Iban con unas tinajas y recogían esa agua con sangre para purificar eh, cualquier parte que ellos quisieran, ya sea sus campos, ya sea ellos mismos, porque sabían que esa sangre del cordero sacrificial tenía poder. Qué coincidencia, ¿no? A Jesús lo clavan por el costado este de su cuerpo, ¿no? Del cual sale sangre y agua, que era signo de que su corazón había explotado, ¿no? Ya había muerto de un infarto por tanto sufrimiento, ¿no? La capa de afuera del corazón se había llenado como un globo de agua, ¿no? Mezclada con la poca sangre que le quedaba, porque con todas las heridas que tenía ya se había casi desangrado todo, y explota el corazón cuando le clavan la lanza y por eso sale sangre y agua, ¿no? Aquí una similitud total. Jesús dijo que Él era el templo de Dios, que lo destruyan y en 3 días lo iba a reconstruir. Entonces, acá podemos ver esa similitud con esta sangre y agua del Cordero. En Pedro, en la primera carta de Pedro, podemos leer que él dice algo muy importante. El precio de nuestro rescate, ¿no? Porque a él les habla a las iglesias, no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, que ya era lo más valioso que había, sino con algo más valioso todavía, que es la preciosa sangre de Cristo, como del Cordero sin mancha y sin defecto, ¿no? O sea, hemos sido comprados, el precio de nuestro rescate ha sido la sangre de Jesús, ¿no? Y eso nosotros no podemos olvidarlo en esta Semana Santa, aunque estemos en la playa, aunque estemos en donde estemos, tenemos que recordar, darle tiempo a lo importante, ¿no? O sea, al sacrificio de Jesús. O sea, se escogía un cordero macho de 1 año y sin defectos, ¿no?
Y estos corderos a veces llevaban uno o dos, ¿no? Porque imagínate que tú llevas tu corderito hasta Jerusalén y se queja en el último minuto y ya te quedaste sin sacrificio. Entonces algunos llevaban dos, tres corderitos, ¿no? Y los llevaban, según la ley de Moisés, el día 10 del mes. Se guardaban 4 días y esos 4 días tenías que examinar que el cordero realmente no sea defectuoso, que no tenga manchas, que esté, pues que no sea un cordero viejo ni muy bebé, o sea, exactamente que cumpla todos los requisitos, ¿no? Para poder recién ser sacrificados el día 14. En Éxodo 12:6 podemos leer, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. ¿Y recuerdan cuando Jesús entra en Jerusalén? Jesús entra el mismo día que entraban los corderos. Fue examinado, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo es que fue examinado, y muere el día 14, después de 4 días de estar ahí, exactamente como los corderos, y muere a la misma hora que se estaban sacrificando los corderos en el templo, ¿no? Y lo podemos leer en Lucas 23, 44, 46. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, más o menos las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dicho esto, expiró, ¿no? Entonces Jesús muere en el mismo momento en el que estaban siendo sacrificados todos los corderos pascuales. Y ahora vamos a ver lo que les decía, cómo Jesús fue examinado. Aquí están examinando a los corderitos, acá los van a sacrificar, ¿no? Y si el cordero no cumplía las condiciones, características de un cordero pascual, no podía ser sacrificado. Jesús fue examinado. Aquí está junto con Herodes, pero vamos a ver cómo tanto desde Judas, acá están las citas bíblicas si las quieren buscar, Judas le da un beso y comprueba que él era Jesús, ¿no? Él era su maestro, ¿no? Anás y Caifás también lo examinan, los sacerdotes y ancianos, Pilatos mismo, aquí está con Herodes, Jesús ni siquiera le dice una sola palabra a Herodes, el ladrón que está crucificado a su lado y que se arrepiente, le dice, Señor, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Al decirle Señor, está reconociendo la divinidad de Jesús. Porque los judíos no le decían Señor a cualquiera, Señor implicaba que era Dios, ¿no? Entonces, cuando le dice Señor, no es como yo le diga a un señor, ay Señor, buenos días, no, no. O sea, es algo muy importante para un judío. Y finalmente el centurión, después de atravesar la lanza y que le cae toda el agua y la sangre de Jesús y queda transformado y se da cuenta, se le abren los ojos, dice, este verdaderamente era un hombre justo, era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, todos ellos reconocen que Jesús era el Cordero del sacrificio, ¿no? Cumple con todas las exigencias. Era un hombre perfecto, un hombre sin defecto, por lo tanto fue sacrificado. Y esta es la diapositiva que también me deja un poco, que yo no, hasta que no investigué esto, no tenía idea de que esto era así. Pero los primeros cristianos reconocían perfectamente la semejanza entre la fiesta judía y la crucifixión. ¿Por qué? Porque si vemos aquí cómo tenía que ser asado el cordero para poder, el cordero sacrificial, ¿no? No era que yo lo iba a sacrificar y lo iba a poner en un palo y le iba a dar vueltas no, o sea, tenía que ser puesto de una forma específica. Y de acuerdo con las normas del Talmud, se tenía que introducir un palo a través de los hombros del cordero para colgar de él, ¿no? Estirar la piel y luego otro palo que atravesaba desde la boca hasta las nalgas, ¿no? Para poder asar así al cordero. Miren aquí, lo ponían así, ¿no? Y luego, y esto es una cruz, y luego acá los ponían a todos los corderos alrededor del fuego para asarlos, ¿no? Es que si no nos damos cuenta de la similitud que hay
entre Jesús y el Cordero, hasta en la forma de asarlo, pues es demasiado para hacer una coincidencia, ¿no? Es demasiado. Y así venía desde Moisés, ¿no? Esto viene desde Moisés hasta Jesús, ¿no? Y en Jesús podemos ver cómo es el Cordero perfecto, o sea, no nos podemos dejar de conmover de ver a Jesús aquí crucificado, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que el Corderito Pascual ya era un anticipo del sacrificio de Jesús en la cruz. Dios no hace las cosas por hacer, no le dijo a Moisés, ay, mira, bueno, vas a hacer esto porque se me ocurrió, pues, ¿no? Así me gusta, sino porque ya venía desde esas épocas siendo un anticipo del Cordero, del sacrificio de Jesús. Y cuando Juan presenta a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esta sola frase tiene tanta profundidad y tanto significado que debíamos nosotros quedarnos ahí pegados. O sea, Él es el Cordero de Dios, ¿no? Que viene a quitar el pecado del mundo. Es lo que vamos a revivir esta semana que viene, la Semana Santa, ¿no? Todo el mundo, cuando Dios, ¿no? Dice, cuando hablan del Cordero Pascual, todos sabían que era el Cordero Pascual, ¿no? Isaías había comparado los sufrimientos del Mesías con el sacrificio del Cordero. Cristo entonces es el verdadero Cordero que es sacrificado en el Calvario para salvarnos a toda la humanidad. Pero Dios tenía que valerse de su propio Hijo, del cual la sangre era suficiente para quitar el pecado del mundo. No había nadie más, no podíamos poner a dos personas, tres, ni siquiera a toda la humanidad completa para poder pagar el precio de nuestra ofensa a Dios. Tenía que ser Jesús, Hijo de Dios, quien cubriera esta cuota de deuda, quien cubriera con su sangre. No podía haber otra persona. ¿Por qué? Porque el pecado había sido la ofensa había sido hacia Dios. Por eso era una ofensa infinita, porque Dios es infinito. Por lo tanto, Jesús debía cubrir esa ofensa. Solo Él podría cargar con esa culpa. No había otra forma de purificarnos del pecado. Tenía que ser el Hijo de Dios. Así que al abrigo de su sangre, nosotros fuimos salvados. Pero no bastaba con matar al cordero. Acuérdense, teníamos que usar su sangre para estar seguros. Igualmente, no basta con que Jesús haya muerto. Tiene que haber fe en que es el Hijo de Dios. Y además de su sacrificio, tiene que haber buenas obras en nosotros para que se nos perdonen los pecados, ¿no? Justo la lectura de la misa de hoy fue que nosotros debíamos tener buenas obras, ¿no? En el juicio final van a ver, yo te doy la oportunidad de entrar al cielo y ahí, ¿qué obras has hecho? ¿No? Y ahí está, ¿no? O sea, me visitaste cuando estaba enfermo, me visitaste cuando estaba preso, me ayudaste cuando tenía hambre, me vestiste cuando estaba desnudo. No, o sea, ahí están las obras. Es claro lo que Jesús dice, ¿no? Entonces, ok, ya me abrieron las puertas del cielo, pero yo tengo que tener mis manos llenas de obras. Y esto sí es un paréntesis porque a mí me llama mucho la atención y me da mucha curiosidad. La obediencia y fe de los israelitas, ¿no? Al menos los primeros, que ellos no discuten con Dios y le dicen, ay, pero yo por qué tengo que hacer esto, yo por qué tengo que hacer lo otro, o sea, ¿por qué tengo que marcar con la sangre de un cordero? O sea, tú estás loco, dile nomás al ángel que somos nosotros los israelitas y ya está, que no nos maten, ¿no? No, sino ellos simplemente obedecían, punto. No tenían que discutir el método ni por qué les habían dicho algo así o algo así, ¿no? Igual nosotros. Oye, Jesús dice que me voy a quedar en la hostia. Ah, ok, voy y la recibo y la adoro y qué lindo que Jesús te quedaste. Yo no estoy diciendo, pero ¿y por qué no te quedaste más bien en una sandía que me gusta más o en una fresa, no sé, o en un filete? Se parece más al pan. No, no sé, o sea, Jesús dijo esto y yo quiero cumplir como los israelitas, tal cual. No quiero discutir el por qué sí, por qué no, ¿no? Dios sabrá. Entonces,
esta parte, este pasaje de las profecías de Isaías 53:7, súper conocidas, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Entonces, esta profecía se cumplió en el Calvario y en cada misa, por eso es tan importante la misa, este sacrificio se actualiza, no se recuerda, se vuelve realidad nuevamente. Tampoco es que Cristo muera cada vez, cada vez, cada vez, sino que como que lo traigo del pasado al presente. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes, todos los que van a misa, saben que hay un momento en el que el sacerdote, justo antes de la paz, perdón, de la comunión, después de la paz, dice, levanta la hostia consagrada y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pronuncia las palabras de Juan Bautista y levanta el pan, ¿no? Y luego de ahí sigue lo más bonito, que todos podemos ir a comulgar y recibir a Jesús. Entonces, las cualidades del Cordero, según Fran Luis de León, era que tenía que ser manso, ya lo vimos, que tenía que ser puro, inocente, que Jesús lo era, y que tenía que tener satisfacción de sacrificio y ofrenda. ¿Y esto qué es? Que tenía que ser perfecto sacrificio. Jesús era perfecto, ¿no? El sacrificio tenía que ser perfecto. Y la ofrenda tenía que ser perfecta, como Jesús. Entonces, el sacrificio tenía que ser perfecto, o sea, Jesús cumplió con cada una de las características y condiciones y requisitos para ser un cordero. Esa es la satisfacción del sacrificio. Y la ofrenda debía ser perfecta. Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces Jesús cumple las tres características del Cordero de Dios, ¿no? Las grandes, ¿no? Porque ya hemos visto cómo cada cosita chiquita la fue cumpliendo. Ahora, ustedes dirán, oye, pero yo no tengo contacto con la sangre de Jesús, el Cordero, entonces, ¿y ahora qué hago? Si tengo que marcarme con la sangre del Cordero, ¿cómo me marco? ¿Cómo? Pues seguramente algunos de ustedes o muchos saben que la sangre del Cordero también está en la hostia, ¿no? ¿Cuántas veces en los milagros eucarísticos hemos visto sangrar la hostia? ¿No? Ahí está la sangre y el cuerpo de Jesús, ¿no? Entonces, cada vez que tú comulgas, te estás marcando con la sangre del Cordero. Por eso es tan importante la comunión, si es posible, comunión diaria. O sea, la comunión no es que le hagamos un favor a Jesús, el favor es para nosotros. No, no nos podemos perder esta riqueza, no nos podemos perder, o sea, ese amor tan, tan grande que tiene Jesús con nosotros y nosotros no ir ahí a recibirlo. O sea, lo que tenemos que ir es recibirlo, ni siquiera a dar, a recibir, ¿no? Entonces, no perdamos la oportunidad de comulgar la mayor cantidad de veces posible. Es un tesoro que tenemos, ¿no? Es la sangre de Jesús. Miren qué importante, ¿no? Y Jesús, por último, que ya vamos terminando, vino a perdonarnos. Pero Él no nos perdona a todo el mundo en grupo, perdona uno por uno, a ti y a mí. A cada uno de nosotros nos conoce y nos perdona una y mil veces, ¿no? Así que así igualito tenemos que perdonar nosotros. Pero ser el Cordero de Dios no fue fácil, no fue fácil, ¿no? A mí me estremece, ya estoy con un nudo en la garganta hace rato cuando me acuerdo del sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, desde Getsemaní él ya decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. No podemos ser indiferentes a todo lo que él pasó para podernos salvar. O sea, no fue fácil, ¿no? Y todo eso él lo volvería a hacer si tuviera que hacerlo porque nos ama de forma infinita. Nos ama literalmente hasta doler, hasta morir, ¿no? Y él, a pesar de todo, le pidió a su padre, ¿no? O sea, si puedes, aparta de mí este cáliz, que esta copa, que era la copa del sacrificio, ¿no? Que ellos bebían los judíos en la Pascua, no la beba, pero al final entendía que tenía que ser así, que no había otra forma, y dijo, bueno, Señor, que se haga mi voluntad, ¿no? Que se haga tu voluntad, no la mía. Y de esa forma elige lo que el Padre quiere.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguir su ejemplo, presentarnos al Padre, listo, Señor, aquí estoy. Despojados, que no es fácil, de nuestros propios deseos. Cuando le permitimos a Dios que sea el único dueño de nuestro corazón, Él nos llena con su espíritu y puede así cumplir su perfecta voluntad a través de nuestra vida. ¿Y por qué perfecta voluntad? Porque incluso los dolores a los que Él nos lleva en algún momento de la vida, esas dificultades, esos problemas, a la larga son por mi bien. A nadie le gusta sufrir, es algo que sea masoquista, a nadie le gusta. Todo el mundo quiere que todo esté marchando bien y perfecto, pero solamente Dios sabe por qué nos manda esos dolores, por qué nos manda esas pruebas, por qué nos manda esos retos, esas contrariedades. Entonces, nosotros tener es ese abandono en Dios. Señor, aquí estoy. Yo quiero que esto se arregle, yo quiero que esto se solucione, pero bueno, que al final se haga tu voluntad. Y pregúntate, ¿no? O sea, ¿qué copa nos han dado a beber? ¿Qué insuperable prueba se nos ha dado para cumplir? Estamos demandando que sean quitados o aceptamos la voluntad del Padre y le glorificamos en todo lo que hacemos. O tiramos la cruz a la espalda y decimos, bueno, Señor, aquí estoy, un día a la vez. Hoy día cargo mi cruz y no me preocuparé por mañana. Pero voy a rezar porque tú me ayudes a cargarla con fortaleza, porque tú me ayudes a aceptar la voluntad de Dios, porque en este dolor me estoy purificando, en este dolor me estoy acercando a tu cruz, en este dolor te estoy acompañando, Jesús. Estoy Simón de Sirene ahorita, ¿no? Y decirle, ¿no? O sea, si la puedes achicar un poco, yo no me voy a oponer, ¿no? O sea, Jesús es buenísimo, ¿no? Va a decir, ya bueno, ya está bien, la voy a achicar un poco, ¿no? Y si también puedes hacer que venga otro Simón de Sirene y me ayude a cargarla, tampoco me voy a oponer, ¿no? Pero que se haga como tú digas, ¿no? Entonces, eso suena bonito y es fácil decirlo, pero cuando las papas queman, lo normal es que uno diga, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? Pero yo, ¿qué he hecho? Yo que soy tan bueno, yo que hago esto, yo que hago lo otro, ¿tú por qué? No es justo, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, esforcémonos en vivir eso, el cargar la cruz. Y vivamos dispuestos a servirle, aceptando el plan de Dios, ¿no? Y solamente así vamos a poder cumplir el propósito para el que hemos sido creados. Y ahora recen conmigo esta oración bonita. Padre Celestial, dejamos nuestra vida completamente en tus manos. Déjala desarrollarse, no por nuestros planes, metas y deseos, sino de acuerdo a tu voluntad. Amén. ¿No? Qué bonito poder rezar esto, ¿no? Y cuando veamos como quien dice, no, viene la tormenta, las nubes negras están ahí adelante y uno está todo aterrado acá, bueno, Señor, voy contigo, ¿no? De tu mano. Y por último, este es el sacrificio del Cordero de Dios, ¿no? Que no nos olvidemos esta Semana Santa. ¿Por qué es una Semana Santa? Porque Jesús, como Cordero, se sacrificó por cada uno de nosotros. Esta es, ¿no? La razón de que hayan días libres, de que hayan días, ¿no? Feriados. No, no es para, como dicen, semana tranca, para meternos una juerga, para tomar, ya puedo ir a pasarlo en familia y todo, pero siempre con mi mirada en Dios, ¿no? No olvidarnos del Jueves Santo, de la Última Cena, de la adoración eucarística, el viernes adorar a la cruz, hacer el Vía Crucis, el sábado, pues si es posible ir a la vigilia pascual o el domingo a la misa de resurrección. O sea, puedo estar en la playa en la mañana, pero en la tarde mi misa, mi adoración, mi Vía Crucis, el ayuno del viernes, ¿no? Enseñarle con el ejemplo a nuestros hijos. Hoy día se ayuna, se come una sola comida, o sea, no olvidarnos, no seamos desagradecidos con Jesús, ¿no? Y por supuesto, tampoco olvidar que por su poder Jesús resucitó, no quedó ahí en la cruz, sino que resucitó, ¿no? Bueno. Entonces, espero que tengamos todos una Semana Santa bendecida, llena de Dios.